buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Les saludamos desde aquí, desde la Iglesia de Dios Vida Nueva, una casa para todos. Mi nombre es Isaac Gutiérrez y me alegra mucho estar hoy compartiendo con ustedes en esta noche un capítulo más de esta hermosa serie de enseñanzas acerca de la carta de Pablo a los Efesios. Somos escudriñando las Escrituras. Ya vamos por nuestro quinto programa el día de hoy. Nos sentimos muy gozosos de poder estar compartiendo la palabra de Dios. Le damos gracias a ustedes que se están conectando con nosotros en esta hermosa noche. Les invitamos a que compartan la transmisión del día de hoy en sus grupos, en sus perfiles. Hermanos, debemos difundir esto porque es algo bueno. Yo creo que hay una costumbre muy fea en las redes sociales y es que se comparte lo malo. Y lo malo anda rondando por todo lado, pero cuesta mucho cuando algo bueno sucede que todo el mundo lo conozca. Y creo que lo que estamos haciendo acá en este lugar acerca de estudiar la palabra y acerca de escudriñar las Escrituras es algo que pues consideramos bueno y creo que debería llegar a muchas más personas a lo largo pues de esta red social. Y le invito a que usted comparta en su perfil, quítese de todo temor, quítese todo miedo del que dirán, eso no importa, porque nosotros servimos a un Dios que está vivo, a un Dios que dio a su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros, así que les invitamos a compartir. Hermanos, no sé si recordarán que la semana pasada se inició ya con el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios, hablando acerca de la condición del hombre y cómo éste se encontraba. Y también pues se tocaron los temas que, bueno, se habló de cómo eso también nos involucra a nosotros que hemos sido redimidos por el Señor. Damos gracias a los que están conectando en esta hermosa noche. Saludamos a algunas personas que están por acá, a María Ramírez, a Alder Omar, a Maylin, a Lixa, Lidiet Mora, buenas noches mis estimados hermanos, nos dice, buenas noches hermana Lidiet, pastora Lidiet. Juan Sánchez, hola Juancito, ¿cómo está? Que el Señor lo bendiga. A Nicole Lupita, Michelle se encuentra por acá también conectada, mi hermosa esposa. Lourdes González, Nuri Sánchez Delgado también se encuentra por acá. Que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes que se está conectando con nosotros. Ya tenga en mano pues su Biblia, su libreta, ¿verdad? Como siempre lo decimos acá, para que usted esté listo para poder anotar todas las cosas que hoy se van a hablar en esta hermosa noche. Les recordamos la dinámica que estamos teniendo, ¿verdad? De las preguntas que estamos lanzando en vivo y al aire, para que usted las anote, para que usted vaya haciendo ese seguimiento de lo que estamos haciendo en toda esta dinámica, ¿verdad? Recuerde que al finalizar la temporada tenemos una hermosa Biblia de estudio. Yo creo que el tener algo como eso en nuestros libreros es algo especial, es algo muy de gran ayuda para nosotros que estamos estudiando las Escrituras. Y recuerde esto, hermano, que no importa si tal vez usted no tiene un ministerio, si usted no sirve en algún ministerio, pero nosotros hemos sido llamados a cumplir la gran comisión y necesitamos conocer las Escrituras para presentar defensa del Evangelio a todos aquellos que nos lo demanden. Así que en esta noche los voy a dejar con las personas que nos acompañan y como ustedes pues ya han visto y hemos tenido al pastor Ramón Mendoza y a Luis en esta noche, y así que los dejo con ellos. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches, hermanos, qué alegría una vez más estar con ustedes en esta oportunidad. De verdad que damos con todo nuestro corazón, damos muchas gracias a Dios por esta bendición de podernos dirigir a ustedes y estamos muy agradecidos también, por supuesto, por la bendición, el privilegio que Dios nos da de poder compartir su palabra con cada uno de ustedes. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido en esta noche a tener este tiempo donde vamos a aprender de la palabra del Señor. Y como ya pues todo bien sabido por todos nosotros, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios y hemos escogido precisamente esta carta, por supuesto, por el gran contenido que tiene con respecto a la vida cristiana, a la vida de la iglesia como tal. Pero antes de continuar y antes de seguir más adelante con todo esto, pues quisiera también permitirle a mi hermano Luis, que se encuentra hoy con nosotros una vez más, que él también pueda dirigirse a ustedes y los pueda saludar en esta hermosa noche. Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Espero que todos ustedes estén con la mayor disposición y con la mayor alegría y gozo para poder entrar en este programa
del día de hoy para poder aprender más sobre esta carta y sobre este capítulo que ya iniciamos la semana anterior. Así que con toda la disposición vamos a aprender hoy. Amén. Quisiera entonces, hermanos, invitarles en esta noche a que vaya conmigo a la carta a los Efesios capítulo 2. Vamos a estar dando lectura del verso 4 al verso 9 en esta noche, que van a ser los textos sobre los cuales vamos a estar estudiando, vamos a estar escudriñando. Y por supuesto, pues que necesitaríamos de mucho tiempo para dar toda una explicación muy amplia con respecto a cada uno de los pensamientos que Pablo expone. Pero vamos a tratar de ser hoy un poco más específicos sobre cada versículo a fin de poder extraer de ahí lo más que podamos de cada una de estas escrituras. Así que en esta oportunidad voy a dar lectura a este texto y dice así: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Considero que es una tremenda lectura la que hemos tenido en esta oportunidad, y digo que es una tremenda lectura por el contenido que estos versos tienen en sí mismo, y a los cuales pues vamos hoy con la ayuda del Señor a tratar de poder ir explicando verso a verso. Y usted que está ahí en su casa, pues con su cuaderno, con su lápiz en mano, apuntando las preguntas que salen allí y también poniendo atención a todo lo que vamos a hacer, para que usted pueda participar juntamente con nosotros. Pero bueno, Luis, ¿por dónde entramos? Bueno, pastor, creo que es importante iniciar con un pensamiento y el cual quiero, hermanos, que ustedes también traten de meditar en esta pregunta que les voy a hacer. ¿Por qué es tan importante o por qué el apóstol Pablo dedica tanto en que nosotros conozcamos cuál era nuestra condición, que fue lo que vimos la semana anterior en los primeros 3 versos? ¿Por qué el apóstol Pablo da tanta importancia a que nosotros podamos conocer cuál era nuestra situación antes de venir a Cristo? Y es que si nos damos cuenta, hermanos, el problema de nuestra condición, si nos damos cuenta de cuál era esa condición de la cual nosotros veníamos, cuál era la gravedad en la cual nosotros nos encontrábamos, ahí es donde le vamos a dar también más importancia a la gracia que nos ha alcanzado, que es los versos que vamos a abarcar el día de hoy. Entre más usted sepa de dónde es que usted ha salido, de dónde es que Dios lo ha sacado, de dónde Dios lo ha alcanzado, más importancia o más relevancia va a tener para su vida la gracia que Dios ha tenido. El poder entender esto nos va a hacer entender también esa gracia de Dios, cuán grande ha sido esa gracia de Dios. Creo que es muy importante ese pensamiento, hermanos, porque como lo dijo Luis en esta oportunidad, si no somos capaces de comprender cuál es la gravedad de nuestro problema, o si el hombre no es capaz de comprender qué tan profundo y qué tan grave es su problema, creo que tampoco será capaz de poder comprender cuán grande es la gracia de Dios. Y me parece, Luis, que lo que acabas de decir es sumamente importante, porque lamentablemente hoy en día en el contexto de la iglesia, hablamos de la iglesia contemporánea, por supuesto, hoy en día enseñamos a la iglesia a hacer muchas cosas. Les enseñamos a cómo hacer un culto, les enseñamos, bueno, en fin, a hacer todo lo que se hace generalmente dentro de una iglesia evangélica, pero lastimosamente la gente hoy carece del significado, carece del entendimiento, de poder conocer, comprender y valorizar esa gracia que han recibido de parte de Dios. Y creo que el hecho obedece precisamente a ese, a que no hemos pasado, por lo menos no hemos pasado por este capítulo 2 donde Pablo expone la gracia del Señor y cómo esta pues nos ha alcanzado. Y creo, considero
de que esto es fundamental en nuestra vida cristiana, comprender de dónde yo he salido, cuán grave era mi situación, cuán horrible era mi condición. Cuando yo no logro captar, no logro entender esa situación, pues tampoco voy a poder entender cuán grande es la gracia del Señor. Hoy tenemos tanta gente dentro de las iglesias, pero muchas de ellas no conocen cuán grande es la gracia de Dios, o la han escuchado mencionar, pero no saben interiormente cómo valorizarla, o por qué es tan grande la gracia de Dios. Y es porque de repente cuando han venido a Cristo no se les ha explicado a esta gente quiénes eran y por qué necesitamos buscar a Dios. Lo pongo de la siguiente forma también la pongo para ustedes, hermanos que nos están viendo. Y es que muchas veces la gente viene a Cristo o va a Dios o se mete dentro de una iglesia evangélica, a veces con la proclama de que voy a buscar a Dios. Y cuando preguntamos a las personas por qué usted necesita buscar a Dios, a mucha de la gente, por no decir la mayoría de la gente, buscan a Dios porque están en medio de un problema, porque están en medio de una enfermedad, porque de repente el hogar no anda bien, los hijos se han ido, el esposo les ha abandonado o la esposa les ha abandonado, etcétera, etcétera. Y la gente busca a Dios por esas razones. Pero lamentablemente cuando buscamos a Dios por medio o por causa de esas razones, podemos decir de que no estamos entrando por el camino correcto hacia Dios, por el hecho de que yo necesito buscar a Dios, no porque tenga una necesidad familiar, una enfermedad o cualquiera sea la situación que yo esté viviendo. Yo necesito buscar a Dios por eso. ¿Por qué? Porque ese es el menor de mis problemas. Yo necesito buscar a Dios precisamente partiendo de esa realidad de quién soy, cuál es mi condición. Y me parece entonces que en el capítulo 2, versos 1, 2 y 3, el apóstol Pablo se da a la tarea de exponer de una forma tan clara, tan específica, tan directa y pareciera que también un poco dura o ruda la realidad del ser humano. Y es cuando nos dice entonces que el hombre está muerto por sus delitos y pecados, que el hombre está esclavizado, ¿verdad? Por el pecado, está esclavizado por el diablo. Y cuando nosotros pues nos acercamos a Dios o buscamos acercarnos a Dios, pero no, esa no es nuestra motivación, entonces cuando nos quedamos en una iglesia no somos capaces de valorar la gracia del Señor en ese sentido. Y es que esto es bastante interesante. Yo creo que para nuestra vida de fe todos nosotros debemos de tener muy claro cuál es la razón por la que yo busco a Dios. ¿Cuál es la razón por la que usted busca a Dios? ¿Cuál es la razón por la que usted considera que necesita a Dios? ¿Cuál es tu razón, Luis? ¿Cuál es la mía? Eso es clave en el desarrollo de nuestra vida de fe y es clave también en nuestra salvación. Yo por lo menos, yo sé que usted y tal vez Dios quiera que todos los que nos están viendo busquemos a Dios porque entendemos que lo necesitamos a Él por causa de nuestra condición, por causa de quién yo realmente soy. Y esta forma en que Pablo expresa este pensamiento, tenemos que tener en claro o tener en cuenta que esta condición de pecador, esta condición de estar muerto, esta condición de estar esclavizados, ¿verdad?, por el pecado y de ser esclavos del diablo, no es solamente para una persona que de repente está tirada en la calle. Pablo no está pensando en el que está tirado en la calle, Pablo está pensando en todo el género, en toda la raza humana, y es toda la raza humana la que se encuentra dentro de esta condición tan oscura y tan fea como el apóstol Pablo la presenta. De hecho, pastor, dentro de la mentalidad de la gente suele pasar que yo no me considero malo, ¿verdad? Yo no me considero malo y considero incluso que hay personas que son más malas, pero tal vez dando un ejemplo con esto que decías, en un cementerio hay cadáveres, ¿verdad?, con diferentes fases de putrefacción, de descomposición, ¿verdad? Pero ¿cuál es la condición de todos? No es que unos están más muertos que otros, ¿verdad? No es que unos estén vivos o medio muertos o así, sino que toda la condición de todos es que están muertos. Y esa es la misma pensamiento de Pablo al hablar acerca de todos aquellos que están sin Cristo. Todos están muertos, a pesar de que una persona se considere buena o que no hace tantas cosas malas como otros, ¿verdad? O que no roba, que no mata ni nada de eso.
La realidad es que todos están muertos. Y ese es el pensamiento de Pablo y eso es lo que nosotros debemos entender y toda aquella persona sin Cristo debe entender, está muerto y está esclavizado por el pecado. Sí. Me gustó mucho esa forma en cómo lo ilustras, porque haciendo una reflexión rápida, veloz en este momento, y ojalá que usted la pueda hacer también. Y es que a la verdad toda persona que está sin Cristo en este momento es como ese cementerio, ¿verdad? Uno va a los cementerios y de repente llega y una tumba y solo lo que tiene un poco de zacate seco encima, pero hay otras tumbas donde hay una losa, ¿verdad? Bien hechita, bien adornada con flores. Pero qué interesante, porque si nos ponemos a pensar, aquel que tiene el zacate seco muerto encima, igual está de muerto que el otro, ¿verdad? Pero solo lo que mantiene es una apariencia externa. Y yo creo que eso es lo que pasa con la raza humana, que hay algunos que solamente tienen una apariencia externa, pero la forma en que Dios se manifiesta o la forma en que Dios dice lo que el hombre es que todos, dice Dios, están muertos, ¿verdad? No importa si tenés corbata o no tenés corbata, si tenés una posición social, cualquiera que ésta sea, cualquiera sea tu estatus social o económico o tus bienes materiales, no hacen la diferencia de cuál es tu verdadera condición. Y es que para Dios todos están muertos, están condenados y sin ninguna esperanza de salvación en sí mismos, ¿verdad? Entonces, dentro de todo esto, cabe, yo creo, el pensamiento en esta noche de preguntarnos lo siguiente: ¿cómo es que el diablo hace para poder engañar al hombre y de tal forma que el hombre no se mire ni se considere a sí mismo como una persona que necesita de Dios, que está esclavizada o que está muerta? ¿Cómo es que el diablo hace esto? Me gustaría, tal vez si ustedes, hermanos, apuntan dos escrituras, para nada más demostrar que Dios se pronuncia a través de las escrituras con respecto al diablo y muestra que el diablo es un ser que engaña, ¿verdad? Y vamos a verlo desde esta forma, y quiero que vaya conmigo, por favor, a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10, y tan solo es para poder demostrar cuál es el carácter del diablo. Dice así el verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mira qué escritura más interesante. Por supuesto, ahí está hablando de los últimos tiempos, de la manifestación del hombre de pecado en los últimos tiempos, pero dice que este hombre que se va a manifestar en los últimos tiempos es por influencia, ¿verdad? Es por influencia de otro ser que está por encima de este hombre de engaño y que por supuesto es el diablo, pero que pone en este hombre de engaño, en este hombre de pecado, perdón, su carácter, y es el carácter de engaño. Pero la siguiente escritura dice que se va a manifestar y va a engañar a muchos porque muchos no quisieron obedecer a la verdad de Dios, no quisieron escuchar la verdad de Dios. Entonces tenemos ahora a una generación que está siguiendo un engaño, pero que no quiere escuchar la verdad. Y la verdad de Dios, por supuesto, que se contrapone con la mentira del diablo, con la mentira del mundo. Y es que Dios le está diciendo al hombre: ustedes están muertos, ¿verdad? Ustedes están muertos, ustedes me necesitan. Pero el engaño del diablo es decirle: ustedes no necesitan de Dios. Y vamos a una segunda escritura en esto, y es en segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Dice así, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Pablo está preocupado porque en los Corintios está pasando una situación, ¿verdad? Están atacando su ministerio, etcétera. Y llega un momento donde Pablo dice: yo tengo el temor que así como la serpiente en la antigüedad engañó, dice, a Eva, también ustedes sean engañados, ¿verdad? Por esa misma serpiente. Entonces lo que vemos aquí es el carácter del diablo, de cómo él engaña. Y eso es lo que está pasando en este momento, y lo que ha pasado desde la caída de Adán. Siempre ha habido un engaño de parte del diablo hacia el hombre, haciendo sentir al hombre en determinadas situaciones como para que no busque, ¿verdad? Para que no entienda o no comprenda cuál es su verdadera situación. ¿Qué es, Luis, lo que el diablo ofrece al hombre a través del cual él logra esclavizar al hombre?
Bueno, eso lo podemos ver inclusive dentro de todo lo que se está desarrollando en el ambiente hoy día, ¿verdad? Y esas dos cosas que ofrece el diablo a cada uno es placeres, diversión y entretenimiento. Eso es la forma en que el diablo te engaña o engaña a todos aquellos que no tienen a Cristo, y de esa manera es que hace que permanezcan Esclavos. en esa esclavitud, ¿verdad? Es interesante porque cuando vamos al Génesis capítulo 3 y vemos acerca del árbol, ¿verdad? Que Dios dijo no deben de comer en el capítulo 3, se nos habla de que el árbol era bueno, era codiciable, ¿verdad? Era codiciable a los ojos. Entonces vemos que lo que el diablo siempre ha hecho desde la antigüedad y aún en estos tiempos también lo sigue haciendo, es brindar el placer a la gente, y esto tiene que ver con los deseos de la carne, es brindar placer a la gente, pero a través de ese placer también les brinda un poco de entretenimiento y diversión, de tal forma que la persona que se encuentra dentro de esa situación no considera la necesidad ni se mira a sí mismo como un esclavo, ¿verdad? Entonces más bien se consideran como que ellos están al mando de aquella diversión, al mando de aquellos placeres, pero en realidad lo que está sucediendo es que son esclavos, pero la forma en cómo el diablo arrastra a la sociedad, arrastra al mundo, es brindándole los placeres, es brindándole la diversión, el entretenimiento, y el hombre pues se considera que no es un esclavo, ¿verdad? Porque como se está entreteniendo, está divertido, no está pensando en su esclavitud. Correcto. Y pastor, de hecho, podemos pensar en ciertas cositas que también hoy día se están desarrollando, que es, por ejemplo, esa manera en que engaña el enemigo con todo esto del humanismo, que se ha venido, esa nueva palabrita o esa nueva ola que se ha venido llamada humanismo, y que ya está, para hablar más o menos de lo que se basa esto es, ¿qué piensa el hombre de sí mismo? ¿Verdad? Con respecto a ese humanismo, y es que el hombre ahora se cree un ser superior, un ser autosuficiente, un ser que no necesita a nadie. Entonces, alguien con ese pensamiento, ¿qué necesidad o qué consideración va a tener más bien de la necesidad que tiene de Dios? ¿Verdad? Un hombre con ese pensamiento, creyéndose que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo es, ¿qué necesidad o qué reconocimiento de Dios va a tener en su vida? Nunca va a creer que es un esclavo, por lo tal, nunca va a creer que necesita la gracia de Dios. Pero también esta nueva ola sobre todo lo que es el materialismo, de que entre más cosas tengas, más superioridad vas a tener, entre más cosas tengas, de esto podemos hablar, entre más títulos tengas, entre más dinero tengas, entre mejor sea tu vehículo, entonces eres más superior, eres mejor. Entonces nunca alguien así va a tener ese pensamiento. Y también la segunda ola con la cual el enemigo te engaña es con todo lo que se ha venido acerca de los placeres sexuales, ¿verdad? Y todo ese pensamiento de que si te gusta, está bien, si te satisface, si te sientes bien con eso, entonces está bien. Y entonces Si amas, todo se vale. Correcto. ¿Verdad? En nombre del amor todo se vale. Y que meten el pensamiento, entre donde hay amor está Dios, ¿verdad? Y eso no es así, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que el diablo ha tenido engañado por tanto tiempo a la humanidad, y por eso mismo tantos pensamientos, tantos modismos, ¿verdad? Que se han venido, y esa causa de ese engaño que tiene el enemigo con todas estas personas sin Cristo. Cuando te refieres al enemigo, te estás refiriendo no al vecino, te estás refiriendo al diablo. Al diablo, sí, a Satanás. Bueno, al diablo. Lo llamamos así de una vez. De una vez, diablo. sí. ¿Okay? Bueno, mira, Luis y hermanos, eso no es nada extraño, porque de hecho esa es la oferta del diablo a Eva en el huerto de Edén, ¿verdad? Serán como dioses. Y yo creo que este es el pensamiento que siempre ha estado propuesto por el diablo al hombre. Ustedes son dioses, ¿verdad? Porque ustedes pueden hacer lo que les da la gana, etcétera, etcétera. Y es ahí entonces donde el hombre, dentro de su esclavitud, debido a los placeres que tiene, no tiene la necesidad de decir yo necesito ser libre, porque él cree que él está en control de todo. Pero Dios y muchas veces sigue pronunciando, diciéndole al hombre, el hombre, usted es un ser esclavo. Pablo dice que hay hombres que son esclavos de sus pasiones, ¿verdad? En cuanto a todo esto. Pero bueno,
Dicho esto, hermanos, entonces entramos en el verso 4, y ya que hemos hecho esa reseña velozmente acerca de lo que comentamos el vez pasada, vamos al verso 4. Y el verso 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ujú. ¿Qué podríamos decir de eso, Luis? Bueno, pastor, acá debemos tener claros, hermanos, que toda esta obra de salvación, toda esta obra de gracia se basa en el amor de Dios, y que aquí incluso podríamos mencionar lo que dice Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 4, verso 10, cuando nos dice que el amor se basa en que Dios nos amó, no en que nosotros le hayamos amado. El amor de Dios. En esto consiste el amor, que Él nos amó y no nosotros a Él. Y esta es precisamente en lo que se basa toda esta obra de gracia, en que hemos sido alcanzados por Dios por su mera voluntad, por su mera soberanía, no por nosotros mismos, no porque nosotros hayamos provocado algo en Él. Bien. Vamos a tratar de exprimir este verso 4. Pongan atención, hermanos. El verso 4 inicia diciendo, pero. Ese pero es sumamente importante en el estudio de esta escritura. Es sumamente importantísimo y decisivo ese pero, porque ese pero lo que está haciendo ahí es tratando de constatar, en este caso, un pensamiento que Pablo ya viene exponiendo al pensamiento que él va a seguir exponiendo. Ese pero es como un puente entre lo que antes Pablo ha dicho y lo que ahora Pablo va a decir. Dicho de una forma tal vez más simple, lo que Pablo está haciendo es exponiendo anteriormente una idea con respecto a la pobreza, la miseria, la bajeza del hombre, y seguidamente lo que Pablo va a exponer es la grandeza, la riqueza de las misericordias y de la gracia y del amor de Dios para con aquel ser que se encuentra en su pobreza, en su miseria, en su perdición. Por eso cuando leemos las Escrituras es sumamente importante poner atención a cada palabra que encontramos, porque ese pero está marcando un antes y un después. Pero que a la misma vez ese verso 4 también es una explosión de parte de Pablo con respecto a dar alabanza a Dios por la grandeza de su amor. Mira qué palabras las que Pablo usa. Pero Dios que es rico en misericordia. No dice que Dios tiene misericordia, sino que es rico en misericordia. Esa palabra rico significa no rico de que tiene cierta cantidad de misericordia, sino que está hablando de que está totalmente y absolutamente abastecido en sí mismo de esa misericordia, puesto que esa es su naturaleza. Pero también dice por su gran amor con que nos amó. ¿Qué pensás vos acerca de esa escritura? Bueno, pastor, quiero traer a la memoria un pensamiento de un predicador, John MacArthur, que dice, la misericordia existe solo cuando hay un estado de total miseria. Y es precisamente en ese momento donde nos ha alcanzado la misericordia de Dios, ¿verdad? En ese estado donde estábamos en total miseria, que es precisamente esto que hablabas, del contraste que trata de hacer Pablo, donde nosotros estábamos en una condición total de miseria, de desgracia, y ahora en estos versos viene y exalta y alaba a Dios por esa misericordia con la cual nos ha alcanzado, ¿verdad? Creo que es importante, cuando iniciamos la primera temporada hablamos un poco acerca de la biografía de Pablo. Miramos a Pablo en toda su vida, cómo inicia él, ¿verdad? Cómo se encuentra con Cristo, pero quién era él antes de encontrarse con Cristo, y así sucesivamente. Tratamos de hacer rápidamente la biografía del apóstol Pablo, pero Pablo es uno de los mayores exponentes con respecto a la gracia de Dios, y es interesante porque aunque Pablo no fue una persona, llamémosles,
moral, socialmente sucio en el sentido en que nosotros los humanos lo entendemos, pero Pablo constantemente está exaltando esa gracia y esto obedece a un hecho, obviamente, y es que Pablo siempre se miró a sí mismo en aquella miseria, en aquella pobreza, en aquella desgracia como hombre, a pesar de haber sido un fariseo celoso de la ley de Dios, que aprendió a los pies de Gamaliel y que era hebreos de la tribu de Benjamín, como él lo dice en su carta a los filipenses, que a pesar de todo eso, Pablo llega a un punto donde dice, todo esto yo lo he estimado como basura, con tal, dice, de alcanzar el conocimiento de aquel, ¿verdad?, que me ha amado. Y pienso que solamente alguien cuando ha llegado a esa profundidad de interiorizar y decir, mira, la verdad es que yo soy un vil pecador o era un vil pecador, pero he sido alcanzado por la gracia de Dios. Hoy vemos tanta gente en la iglesia arrogante, soberbia, ¿verdad? Tanta gente que de repente, porque tiene un poquito más que el otro hermano, se creen que son superiores, o a veces líderes que se consideran superiores, a veces pastores que se consideran superiores, pero que lastimosamente ya olvidaron de dónde salieron. Lamentablemente ya olvidaron quiénes fueron, ¿verdad? De repente, como decías vos anteriormente, a veces tendemos a compararnos el uno con el otro, pero Pablo aquí está haciendo un puente tremendamente importante porque está exponiendo, como dijimos anteriormente, la miseria del hombre y está exponiendo ahora la grandeza de Dios. De tal forma que usted, yo, los que están dentro de este sede de grabación y los que nos están viendo en su casa, miren, todos nosotros fuimos sacados de esa misma cantera. Aquí nadie obtiene ningún mérito, aquí nadie obtiene una flor en el ojal, aquí todos hemos sido desventurados, pobres, miserables, perdidos, etcétera. Pero solo que la gracia de Dios, esa misericordia y ese amor de Dios con que nos amó, es el que ha hecho la tremenda diferencia en nuestras vidas, ¿verdad? Correcto. Y que de hecho ya siguiendo con ese mismo pensamiento, Pablo en el verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aún estando muertos en pecados, ¿en qué condición estábamos? Muertos en pecados. En esa condición de muertos es donde vino a actuar. Y esa condición no es de unos cuantos, ¿verdad? Es que todos venimos de esa condición. Todos fuimos sacados de esa condición. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Esta obra de salvación es en la peor condición en la que se podía encontrar el hombre, en la peor miseria, en la peor desgracia que se podía encontrar el hombre, es donde viene esta obra de salvación, y la cual es una obra absoluta de Dios, es una obra absoluta por el poder de Dios, sí. No por nosotros, sino solamente Dios, que por es el que ha actuado en esa obra, ¿verdad? Pero mira que también encontramos ahí un elemento muy importante, y es que aquí hay un ser que está haciendo algo que nadie podía hacer y que aún si pudieran, tampoco lo hubieran hecho. Porque ¿quién quiere estar con un cadáver? ¿Quién quiere unirse a un cadáver? Creo que nadie, ¿verdad? ¿Quién quiere compartir? No importa si es un ser amado. Por más amor, sí. Usted podrá desear estar con un ser amado que de repente fallece, podrás querer estar un día. Pero ya cuando llevan 2, 3, 4 días, yo le aseguro a usted que por más que lo amemos, lo que vamos a querer es alejarnos tanto como podamos. ¿Por qué? Por lo que emana en sí mismo, en su misma naturaleza de descomposición, es algo repulsivo. Y usted recordará que la semana anterior hablamos que el hombre, a causa de su pecado, a causa de sus delitos, es un ser que es repulsivo delante de Dios, ¿verdad? Es algo que no es tolerado delante de Dios, por el hecho de la condición en la cual el hombre se encuentra. Pero es importantísimo esa escritura y todos nosotros como creyentes debemos de recordarla, por supuesto, que lo que Pablo está manifestando acá es la acción de Dios, pero ¿qué es lo que motivó a Dios a acercarse a ese ser que está muerto, a ese ser que es indeseable? ¿Qué fue lo que motivó a Dios a hacerlo? Su propio amor, su propia gracia. Amor. Es lo que Pablo está diciendo anteriormente, por el gran amor con que nos amó, esa misericordia que Dios tuvo con nosotros, es lo que impulsó, ¿verdad?, a Dios a buscar al hombre y presentar al hombre la oportunidad de una redención, de una salvación. El verso 7, no estamos en el verso 6, ¿verdad? 6, sí. ¿Sí?
Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. con Cristo Con Jesús. Ujú. Bien, tengo una pregunta para los hermanos. Hermanos, no importa los años que usted tenga y de repente las experiencias que usted haya tenido con Dios. Quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el milagro más extraordinario que usted puede considerar que Dios ha hecho para con el hombre? ¿Cuál es el milagro más extraordinario? Y cuando hablo del milagro más extraordinario, estoy hablando de aquella obra milagrosa que está por encima de todas las cosas, inclusive encima de la misma creación del mundo y del universo. Yo he tenido la oportunidad de ver a mucha gente sanarse. Algunas veces he orado por unos y se sanan, otras veces oro por otros y se mueren. Yo no sé si usted quisiera que yo orase por usted si usted está enfermo. Tendría usted que jugársela. Pero es lo que yo he visto, ¿verdad? He mirado milagros, he visto paralíticos levantarse, no porque yo haya orado, sino porque otro hombre de Dios ha orado y Dios los levanta, ¿verdad? Y todo esto, y son cosas extraordinarias, por supuesto, ¿verdad? Milagros que yo he visto a nivel físico en mi propia vida y son para mí cosas extraordinarias. Pero, ¿cuál es el milagro más extraordinario que Dios ha hecho? Tal vez usted ya tenga la respuesta, pero ¿cuál es el milagro más extraordinario? Bueno, la primera frase del verso 6, y juntamente con Él nos resucitó. Hemos sido resucitados. Es el milagro más grande que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Imagínese usted en este momento una persona que ya se muerta médicamente, está muerta, y de repente, súbitamente, usted le ve incorporarse, súbitamente usted le ve levantarse, le ve comer, le ve vestir, le ve andar, etcétera, etcétera. ¿Qué pensaría usted? ¿No es cierto que se queda usted asombrado? ¿No es cierto que nos asombraríamos cuando ya la persona está muerta, rotunda y total y absolutamente muerta, está inexistente de vida y de repente le vemos que vuelve a la vida? Es extraordinario. Creo que nos quedaríamos todos así paralizados, ¿verdad? Impactados por ese milagro. Pues precisamente cuando hablamos de la salvación que Dios nos ha dado por su gracia, por nuestra fe en Cristo que hemos puesto, por esa provisión que Dios ha hecho, eso es lo que ha pasado en mi vida, es lo que ha pasado en tu vida, es lo que ha pasado en usted que nos está viendo en esta noche, usted que ha creído en Cristo, usted que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, usted ha sido resucitado con Cristo. Esto significa que en este preciso instante yo ya no estoy muerto, como Pablo dice en el capítulo 2, verso 1, 2 y 3. Yo no soy un hombre, no soy un ser muerto, ahora soy un ser que ha resucitado. Yo tengo vida y tengo vida en abundancia por ese milagro que Dios ha hecho de salvación en mi vida. Y yo me considero así. Hoy yo puedo decirles a ustedes que yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Yo he resucitado con Cristo. Tengo esta novedad de vida, como dice Pablo en su carta a los Romanos. Pero yo no sé usted, Luis, ¿qué siente? Yo no sé usted qué piensa. Por supuesto, hemos sido vivos, hemos sido resucitados, perdón. No hemos sido vivos, ¿verdad? Hemos sido muertos, pero hemos resucitado. Y que, pastor, de hecho, aquí podemos con solo esta frase ver dónde es que se vienen a hacer efectivas todas esas bendiciones que hablábamos en el capítulo 1. En ese mismo momento donde hemos sido resucitados juntamente con Cristo, todo ese capítulo 1 que ya estudiamos viene a ser efectivo en nuestras vidas, ¿verdad? Ahí recibimos toda esa potencia de Dios, ¿verdad? Mira, y el capítulo 1, por cierto, nos habla en el verso 19, donde Pablo está orando por los hermanos en Éfeso y dice, ¿y cuál es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándoles a su diestra en lugares celestiales? Lo que Pablo está diciendo es que ese mismo poder del Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder, es el mismo Espíritu que ha obrado en mí, que ha obrado en usted, que ha obrado en usted, Luis,
cuando hemos creído en el Señor, el Espíritu Santo vino sobre nosotros y nos dio vida, nos implantó la vida del cielo y hemos resucitado. Y esto usted necesita entenderlo, iglesia, porque nosotros no venimos a una iglesia para hacer un culto más evangélico, hacer una religión más. No, aquí estamos la gente que ha resucitado, y el que ha resucitado, independientemente a las situaciones que pueda estar viviendo, siempre irá hacia adelante. ¿Por qué? Porque ha entendido el poder de esa resurrección, de tal forma que entonces el ser cristiano no es un asunto de cambiarse de iglesia. El ser cristiano no es un asunto de cambiarse de acera. El ser cristiano no es un asunto de meterse en un culto evangélico y hacer lo que hacen todos los evangélicos. El ser cristiano es un asunto de resurrección, Luis. Y yo no sé cómo poderlo explicar de la mejor forma. Eso es como que, repito, como que usted sepa que su vecino está muerto, médicamente muerto, lo llevan papa al cementerio y de repente resucita, sale de la caja y se viene para su casa a vestirse. ¿Cómo nos quedamos sorprendidos nosotros en el barrio? Mira, pero este que estaba muerto ha vuelto a la vida. La pregunta hoy en día es si la gente siente ese mismo asombro con nosotros. Si no lo siente, porque sencillamente de repente no hemos resucitado. Tal vez estamos engañados. Tal vez tenemos religión. Tal vez somos evangélicos de años, pero no estamos demostrando nada. Porque a mi parecer, según lo que Pablo expone aquí y en su carta a los Romanos, la salvación que tiene que ver con esa resurrección de vida es un poder milagroso. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Es una explosión que Dios hace, ¿verdad? Entonces, para mí eso es extraordinario. Es que ese es el mayor milagro, creo yo, que podríamos presenciar, ¿verdad? Y que todos, inclusive ya ahora que somos creyentes, ¿verdad? Que estamos en Cristo, podemos presenciar llevando el evangelio también, ¿verdad, sí, pastor? Y podemos presenciar. Pero algo muy curioso o importante, más bien, pastor, es que en el verso 20 del capítulo 1 que acaba de leer usted, dice, sentándole a su diestra en lugares celestiales. Ese poder resucitó a Jesucristo y le sentó en lugares celestiales. Pero ahora vea lo que dice el verso 6 cuando habla ya de nosotros. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Entonces ese poder resucitó a Jesús, a Cristo, y lo sentó en los lugares celestiales, a su diestra en los lugares celestiales, pero ahora también nos resucita a nosotros y también nos hace sentar en lugares celestiales, ¿verdad? Cristo Jesús. Pero aquí surge una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? La pregunta que surge aquí es, ¿qué significa? ¿Qué significa estar sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús? Y hago esta pregunta porque hoy en día hay una corriente, ¿verdad? Doctrinal, que tiene que ver con esa corriente doctrinal de vida victoriosa, ¿verdad? Lo cual significa que el creyente solo es poder, solo es autoridad, solo es dominio, etcétera, etcétera. Y muchas veces se toman de esta escritura para decir es que estamos sentados en lugares celestiales, y entonces significa que hoy estamos nosotros en autoridad, que estamos en gobierno, que estamos en señoría, que somos superiores, etcétera, etcétera. Pero realmente este es el sentido que Pablo quiere dar a conocer cuando dice que hemos sido resucitados y que ahora estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Será esta la idea que Pablo está tratando de expresar? ¿O de repente hay algo ahí que es tan esencial, verdad, que no lo vemos? ¿Qué crees vos? Pues no es esa el sentido por el cual Pablo dice que nos sean sentados en lugares celestiales, sino que ahora ese es el ambiente, por así decirlo, en el cual nosotros, los creyentes, ahora nos desarrollamos. Recordemos, hermanos, que estuvimos hablando la semana pasada, ¿cuál era el ambiente en el cual se desarrollaba o cuál era donde estaba el sistema de vida en el cual estaba el hombre? Y es en el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ese era el sistema de vida en el cual nosotros nos desarrollábamos, o aquellos que están sin Cristo actualmente siguen desarrollándose, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo en este versículo 6 viene y hace ese contraste. Bueno, ustedes ya no van con la corriente de este mundo, ya no viven o andan conforme a la corriente de este mundo, sino ahora que ustedes están en lugares celestiales y ahora su estilo de vida es conforme a esos lugares celestiales, conforme a Cristo Jesús, ¿verdad? Es interesante, como lo has expuesto, Luis,
porque lamentablemente yo creo que la idiosincrasia de las iglesias es que de repente escuchamos a un predicador bien animado, un predicador que es motivador y que es más motivador que predicador, y de repente dice, ahora todos tenemos, ¿verdad?, el poder, ya tenemos esto, tenemos lo otro, y ahora vamos contra el diablo, etcétera, etcétera. Y muchas veces se apoyan en esa escritura, pero en realidad no porque esté diciendo eso está hablando verdad. Por supuesto, está usando Biblia, pero usar Biblia no significa que estoy hablando la verdad. Para poder entender la verdad necesitamos estudiarla, necesitamos escudriñarla, y ese es valga más bien aquí el aporte. Esto es lo que estamos tratando nosotros de hacer a través de este programa, y es brindar un recurso, una herramienta, de tal forma que usted pueda encontrar una verdad en su vida cristiana con respecto a la palabra. Y lo que el apóstol Pablo dice aquí, que los que resucitaron, los que ahora están vivos, ¿verdad?, los que Dios les ha dado vida en Cristo Jesús, juntamente con Cristo ahora los sentó en lugares celestiales. Pero tiene que ver eso ahora con un estilo de vida, más que con un poder y más que con gobierno, etcétera. Tiene que ver con un estilo de vida, porque ahora, a partir del momento en que Dios me resucitó, para Dios yo ya no soy de este mundo. Para Dios ya no me está viendo como un ser que milita, que vive de acuerdo a este mundo. Para Dios en sí mismo Él me está viendo que ahora yo tengo una ciudadanía celestial y que ahora yo tengo un sistema de vida que ha sido establecido por Dios mismo. Entonces tiene que ver más que con poder y autoridad, tiene que ver con una conducta. Correcto. ¿Cierto? Correcto. Entonces, usted, yo y usted que ha sido resucitado con Cristo y está sentado en lugares celestiales con Cristo, lo que significa es que simplemente ya no andamos como el mundo anda. No estamos siguiendo la corriente de este mundo, sino que estamos siguiendo la dirección y la guianza del Espíritu Santo a través de su verdad, a través de su palabra. Pero bueno, verso 7. Me parece que es importantísimo ese verso también. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La pregunta que quiero lanzarles a ustedes en esta oportunidad es, ¿por qué Dios lo salvó a usted? O más bien, ¿para qué Dios lo salvó? ¿Cuál es el propósito de Dios al salvarle a usted? ¿Por qué Dios me salva a mí? ¿Por qué Dios lo salva a usted? Yo estoy preguntando. Contesto. Ayúdeles a los hermanos. Antes de contestar esa pregunta, pastor, quiero matar de una vez un pensamiento que ha habido no digo en esta iglesia, sino que ha habido en todo este entorno, ¿verdad? Y es que la gente piensa que Dios te salvó fue por lástima. Y lo ponen así tal vez como un poco romántico, y Dios te volvió a ver y cuando estabas ahí Él te volvió a ver con esa misericordia y entonces te trajo y te salvó. Pero no es ese el motivo, porque nosotros no provocamos nada en Dios, nada bueno y nada malo provocamos tampoco en Dios para que Él nos haya querido salvar, sino que esa salvación, esa obra de salvación fue con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, lo acabas de leer. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Ese es el propósito por el cual Dios te salvó. Para eso, para ese alcance fue que Dios te salvó, y que no podemos dejar de lado mencionar el capítulo 1, versículo 6, cuando nos dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros, el Señor nos salvó para alabanza de la gloria de su gracia, pero también para mostrar o ser los canales para mostrar esa gracia al mundo. Ese es el propósito, Entonces, la Luis, razón. A ver, ¿significaría entonces que Dios no te salvó para llevarte al cielo? No. ¿Me escuchó? Dios no lo salvó a usted para llevarlo al cielo. Cuando Dios pensó en alcanzarlo a usted, al escogerlo y alcanzarlo, lo menos que Dios estaba pensando era en salvarlo para llevarlo al cielo. Si Dios lo quisiera en el cielo, ya usted se hubiera ido. Correcto. Pero no es la realidad nuestra. La realidad nuestra es que somos salvos, pero Dios nos dejó aquí. Así que podemos pensar dos cosas. O nos dejó aquí para sufrir, por ser cristiano, o nos dejó aquí para hacer luz. Correcto. Y pienso que este es el pensamiento de Pablo. Dice, para mostrar
en los siglos venideros, hablando de aquellos que ya han creído y hablando de aquella gracia que estaba ya dispuesta desde antes de la fundación del mundo. Ahora los que han sido alcanzados por esa gracia preparada de antemano, es donde dice ahora que a estos que he alcanzado ahora, a través de ellos voy a manifestar mis bondades y mis misericordias. Pero ¿cómo lo hace Dios a través de nosotros? Bueno, cuando nosotros también nos disponemos a poder compartir de esa gracia y poder compartir de esa misericordia y poder proclamar el Evangelio de Jesucristo. Hace como 15 días aproximadamente, Luis y hermanos, tuve la oportunidad, me invitaron a una casa, fue a hablar con el esposo de una de nuestras hermanas, y mientras estábamos ahí, entre lo que conversábamos, comencé a exponer esta verdad al Señor que estaba ahí conmigo, y le comencé a decir lo malo que él era, ¿verdad? O sea, lo malo, pero lo re malo que él era, ¿verdad? Aunque es un Señor noble, de buena moral, pero le dije, usted es bien malo, ¿verdad? Y se lo expuse de acuerdo a lo que la Escritura dice. Y al final de hacer esa exposición de lo que la Biblia dice y lo que Dios dice acerca de todo hombre, me dio risa porque el Señor me dice, bueno, ya que esto es así, yo quiero a Cristo. Yo necesito a Cristo porque me estoy dando cuenta de qué malo he sido. Y yo necesito a Cristo. Y ahí mismo tomó en su corazón la decisión de creer en el Señor. No hubo lágrimas, ¿verdad? No se revolcó en el piso. No comenzó a pegar alarido, sino que de una forma tan natural llegó al convencimiento de decir, mira, yo he sido malo y necesito a Cristo. Esa es la forma en cómo manifestamos esa bondad y esa misericordia. Cuando yo comparto lo mismo que Dios ha hecho conmigo, porque yo descubro lo perverso que yo he sido, pero ahora como la gracia me alcanzó y me ha transformado, y ahora yo debo de ser ese reflejo de esa bondad y esa misericordia que Pablo está exponiendo acá. Por eso Pablo dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes y riquezas de su bondad. Pero por supuesto que no solamente tiene que ver con un aspecto temporal, sino que tiene que ver con un carácter eterno. Porque en la eternidad Dios se va a poner de pie, la iglesia se va a poner de pie y va a proclamar las riquezas de la abundancia de su gracia y de su misericordia para con nosotros en Cristo. Dicho de otras palabras, nos pondremos de pie en la eternidad y proclamaremos a Dios por su misericordia a través de Cristo en nuestra vida. Y esto va a ser algo sumamente impactante, por supuesto, ¿verdad? A todo lo que tiene que ver en el aspecto espiritual. Pero esto es lo que podemos nosotros extraer de este pensamiento. Entonces, Dios no me salvó para llevarme al cielo. Dios me salvó para que yo sea un buen exponente de esa misericordia y de esa gracia. Por eso el Señor dijo, de gracia recibiste, dad de gracia. Lo que hemos recibido de gracia, lo que hemos recibido por la misericordia de Dios, también debemos de darlo. De tal forma que el que ha recibido la gracia y no transmite y no da a conocer esa gracia, yo creo que está en graves problemas, Luis, y en graves problemas, hermanos. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo el diseño de Dios. Si solo te metes en una iglesia y cantas en una iglesia y ofrendas en una iglesia, pero no haces más que eso, déjeme decirles, su vida no tiene propósito. ¿Por qué? Porque lo mismo hacen en todas las religiones. Lo mismo hacen. Aquí lo maravilloso de eso es ser un pregonero de esa misericordia. Así como Dios me alcanzó, pues yo doy a conocer también esa misericordia y esa gracia del Señor. Pero vamos al verso 8 para terminar en esta noche esta parte. Porque Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos. Soy salvo. Y este es el mensaje poderoso de los primeros 10 versículos del capítulo 2 de Efesios, porque la proclama de Pablo es esa. Lo viene diciendo desde el capítulo 1 y aquí lo reafirma una vez más, dice, porque por gracia son salvos. Y si es por gracia que el hombre se salva, por supuesto que excluye toda acción, toda obra de parte del hombre a través del cual el hombre pueda ser salvo. La religión oficial en su doctrina con respecto a la salvación dice la gracia está bien, pero también se necesitan las obras para ser salvo.
Pero aquí claramente y en muchas escrituras claramente es tajante la declaración bíblica diciendo que el hombre solamente puede ser salvo por la gracia de Dios. Martín Lutero decía ya por el siglo XV, Martín Lutero decía o exclamó esta frase diciendo: la gracia de Dios es el eje sobre lo cual gira todo lo que Dios hace para con el hombre. Es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre nada tiene que ofrecer. Pero aquí entonces surge la siguiente pregunta: ¿por qué Dios no acepta una buena obra de parte del hombre para que coopere en la salvación del mismo hombre? ¿Por qué no puede hacer? ¿Por qué Dios no lo acepta? Bueno, porque eso, pastor, creo que el apóstol Pablo acá está eliminando todo tipo de orgullo, todo tipo de arrogancia o soberbia que pueda tener el hombre. Y en ese sentido, de esa pregunta que usted hace, ¿por qué Dios no acepta esas obras? Es precisamente porque haría al hombre merecedor o haría al hombre digno de algo, ¿verdad? Y la exposición de Pablo es que somos totalmente indignos o inmerecederos de esa gracia. Solo por la voluntad de Dios es que hemos sido alcanzados por esa gracia, esa salvación. Ayúdame un poquito. Buscate Isaías 64, por favor. El profeta Isaías, muchos siglos antes de Cristo y muchos otros más antes de Pablo, por supuesto, 64:6 de Isaías, nos da cuál es la razón que Dios tiene para decir: no puedo recibir nada que el hombre haga para su propia salvación. Y lo que van a escuchar de esta escritura, les garantizo, o más bien les advierto, que no va a ser del agrado de muchos de ustedes. Pero tiene que tener en cuenta que quien está hablando ahí no es Isaías hombre, está hablando Isaías, el profeta de Dios, inspirado por Dios, hablándole a la nación de Israel, al pueblo hebreo. Y por supuesto es un mensaje que tiene relevancia para todos nosotros en toda la historia del ser humano. Y esta iglesia es la razón por la que Dios no puede aceptar ninguna obra del hombre para que produzca en sí mismo una salvación como la que Dios nos da. Y es por esto que debemos de ser firmes en cuanto a que solo por gracia es que somos salvos, solo por gracia. A veces nosotros tenemos la mala costumbre de decir: no, es que somos salvos solo por gracia. Pero alguien nos pregunta: ¿y por qué? ¿Y por qué no puedo hacer yo algo que me ayude en mi salvación? ¿Por qué no puedo hacer algo? Y nos quedamos a veces sin respuesta. Decimos: no, es que solo por gracia. No, es que Dios tiene una razón del por qué dice por gracia. Pablo tiene una razón del por qué dice por gracia. Y esta es la razón por la que Dios no puede recibir ninguna buena obra de parte de los hombres para su propia salvación. Escuchen, por favor. Dice así, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cómo dice la primera parte del verso? Si bien todos somos como trapos. Dice, si bien todos. No dice, si bien algunos se la juegan, ¿no? No está diciendo eso el profeta. Dios no está diciendo eso. El profeta está diciendo, Dios está diciendo lo que Pablo dice en Romanos capítulo 2, donde dice, todos, si bien, dice el profeta, si bien es cierto, le agregamos nosotros, añadimos esa palabra cierto, si bien todos, y eso significa, mire, aquí no hay nadie que se escape. ¿Somos como qué? Como suciedad. Somos como suciedad. ¿Qué más? Y todas nuestras justicias como nuestras trapo. Justicias, lo que hagamos nosotros, que nos parezca justo entre nosotros, la ayuda al pobre, la ayuda a la viuda, la ayuda al que está en la calle, la ayuda al que pasa una necesidad, etcétera, son buenas acciones entre nosotros, son justas entre nosotros, pero Dios no las mira ni las valora de esa forma. ¿Por qué? Porque son como trapo porque de son inmundicia. como trapos de inmundicia. Imagine la comparación de trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia eran unas ventas que se les ponían a los leprosos en la época. Ahora, la lepra obviamente en aquel tiempo no tenía cura, y quien tenía la lepra estaba sentenciado a morir. Imagínense las llagas, cómo se iban haciendo, y la referencia a trapos de inmundicia tiene que ver con esos trapos que se le ponían a las personas con esas llagas que sulfuraban, hedían, etc. Y Dios dice, las justicias de ustedes son como esos trapos de inmundicia. Imagínense el nivel
Y a veces nos podemos ofender por esta verdad, pero Dios lo que está diciendo es, el pecado de ustedes es tan malo, tan perverso, es tan delicado, es tan grande lo que han hecho en cuanto a maldad, que simplemente no lo puedo recibir. O sea, no importa cuánto yo parezca que eso es bueno o justo, pero Dios dice, son trapos de inmundicia. Entonces ahora imagínense a este hombre caído queriendo ofrecer una buena obra como para que le ayude a su salvación. Perdone la expresión, pero es como que Dios se ponga a reír y diga, no estás entendiendo, no estamos entendiendo, esto no es algo que yo ofrezco, esto es todo lo que más bien Dios ha ofrecido a nosotros a través de Cristo Jesús. Y esta es la inmensa gracia de Dios, es Dios ofreciendo todo al hombre pecador, perdido, corrupto, y dice es por gracia. Así que, queridos hermanos, si usted se muere y usted dice me van a hacer un rezo de repente para que yo salga un poquito de donde yo estoy, olvídese, eso no existe, eso no es verdad. Aquí la verdad es lo que dice la Escritura, y la Escritura dice que somos salvos por gracia. Y esto dice, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios siempre ha de tener la preeminencia en toda la obra de salvación para el hombre, y ninguno de nosotros nos podemos acreditar absolutamente nada. Y esto es lo que hemos querido compartir con ustedes en esta hermosa noche. Recuerde que los que hemos creído en Cristo Jesús hemos resucitado y debemos de vivir como gente resucitada. Para la próxima semana, Dios mediante, vamos a estar hablando del verso 10. Y este es un verso extremadamente importante porque habla de las obras, pero solo anticipo un poco. Estas obras no son para salvación. Estas buenas obras son la manifestación del que ha sido salvo. Ok, pero vamos esto a ampliarlo la próxima semana, Dios mediante. Así que, queridos hermanos, muchísimas gracias. El tiempo una vez más se nos fue. Esperamos que lo que hemos compartido haya sido de provecho para cada uno de ustedes. Espero que todo lo que hemos dicho le haya ayudado a usted para responder las preguntas que hemos planteado en esta noche. Y recuerde, queridos hermanos, que al final va a haber una recompensa para usted, ya que vamos a obsequiar una Biblia de estudio, Dios mediante. Así que usted tiene que responder claramente y por favor haga llegar sus respuestas al buzón que está a la entrada de todos los servicios de nuestra congregación. Los martes y los domingos en la puerta principal hay un pequeño buzón, usted pone su nombre, pone sus respuestas y al final pues quien salga es el que va a ser favorecido. Por supuesto, si respondió bien. Así que muchas gracias, hermanos, que Dios me les bendiga y le mandamos un abrazo a cada uno de ustedes y a todas las personas que nos están siguiendo a través de esta transmisión también. Don Luis. Bueno, buenas noches, hermanos. Espero que ustedes hayan disfrutado este programa tanto como nosotros lo hicimos con toda esta verdad que nos es revelada. Y también quiero aprovechar para recordarles nuestra venta de la soda este próximo sábado para que ustedes hagan sus pedidos desde ya y nos apoye con todo este proyecto para la compra de este equipo. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Que Dios los bendiga, hermanos.